de las crisis pasadas en el sector inmobiliario y qué podemos esperar en la nueva normalidad? De este tema nos hablará Eugene Toole, socio director de la consultora Softec. Lo entrevista Luz Sandoval, editora de finanzas personales en Forbes México. Adelante. Hola amigos, mi nombre es Luz Sandoval, soy editora de finanzas personales de Forbes México y me encanta darles la bienvenida a este espacio donde hablaremos de cómo el sector inmobiliario ha sido sacudido por diversas crisis a lo largo de las últimas décadas, cuáles fueron los efectos y las lecciones que quedaron al final del día, porque siempre en los tiempos difíciles igualmente hay nuevas oportunidades. Para ello tenemos la fortuna de contar con Eugene Toole, socio director de Softec, empresa especializada en consultoría e investigación inmobiliaria. Jean, bienvenido y muchas gracias por formar parte del foro Forbes Conecta Real Estate, la reinvención en el sector inmobiliario. Gracias Lu por invitarme, gracias por pues ahora sí que permitirme comentar contigo y con tu público las cosas que hemos aprendido a través del tiempo y pues estamos aquí a sus órdenes. Gracias y pues puestazos para comentar y platicar. Mil gracias, Jean. Si te parece bien, vamos con la primera pregunta. Softec lleva muchos años analizando la evolución del mercado inmobiliario de nuestro país. Desde tu experiencia, Jean, ¿cuáles han sido las 3 crisis más fuertes que han golpeado al sector en los últimos 20 años? Un poquito de cuál fue el contexto en cada una de esas ocasiones y cómo fue que pegaron específicamente al sector vivienda. Las 3 crisis más importantes, pues claramente son las crisis asociadas al sistema financiero. La primera fue la crisis de 1982, con la estatización de la banca y el control de cambios, que básicamente, pues ahora sí que desmanteló el sistema hipotecario nacional. México tenía un sistema hipotecario de 1962-63 hasta 1979-80, que era bastante diverso y tenías una enorme variedad de diferentes productos, pero cuando se crea la banca múltiple, las hipotecarias fueron fusionadas a los bancos y cuando los bancos se estatizaron, básicamente la actividad hipotecaria paró. Lo único que quedó vivo en ese momento fue el Infonavit y un fideicomiso que estaba en el Banco de México para financiar vivienda barata que se llamaba FOBI, que FOBI eventualmente se convirtió en la Sociedad Hipotecaria Federal. La segunda gran crisis vino en 1994-95, después del error de diciembre de 94. Aquí lo que sucedió fue que un imbalance ahora sí que en la balanza de pagos de México, por una pequeño faltante de dólares para hacer frente a unas obligaciones del gobierno federal, llevaron a una abrupta y masiva devaluación que pues ahora sí que prácticamente quebró a los bancos recién vendidos al sector privado. Y entonces, nuevamente, el sector hipotecario que estaba incipientemente desarrollándose, se vio pues ahora sí que prácticamente parado. Al mismo tiempo, en esas épocas, el Infonavit tenía un mandato pues ahora sí que de limpiar la casa, y el entonces director del instituto, la manera como lo abordó fue pues ahora sí que prácticamente cerrando el otorgamiento de créditos nuevos. Entonces, entre 95, 96, 97, los créditos hipotecarios disponibles en México fueron prácticamente nulos. Y entonces eso dio nacimiento a las sofoles hipotecarias, que tuvieron su gran auge desde 95 hasta el 2008-2009, que me lleva a la siguiente gran crisis del sector,
Bueno, no fue tanta esa crisis, afortunadamente, pero en la pandemia del H1N1 y después, bueno, antes la pandemia financiera, si quieres, la crisis mundial financiera y después la pandemia del H1N1, lo que hizo fue que las hipotecarias que habían crecido y se habían desarrollado en México perdieron su fondeo. Acuérdate que cualquier intermediario financiero es como una tienda, ¿no? O sea, tú vas al supermercado y pues el supermercado no fabrica el jabón o las naranjas o la carne o lo que tú compres, sino que tienes algún fabricante que fabrica o que vende las naranjas al supermercado, el supermercado las empaqueta y te las vende a ti, ¿no? Entonces los intermediarios financieros hacen lo mismo, compran dinero, ya sea de los ahorradores, le piden dinero prestado a los ahorradores o le piden dinero prestado al mercado en general por la emisión de deuda de algún tipo, se voltean, la empaquetan y la prestan a diferentes personas. Entonces, lo que sucedió en 2008-2010 a las hipotecarias es que se quedaron sin fondeo. Entonces, si tú eres un supermercado y pues tus proveedores ya no te surten, pues eventualmente vas a quebrar, porque ya no tienes que vender, ¿no? Entonces, lo que pasó en ese momento fue que las hipotecarias se quedaron sin mercancía, dejaron de colocar, tuvieron un problema con la pérdida de empleos, particularmente en la frontera y en las zonas turísticas. Sus carteras vencidas subieron y no tuvieron la manera de reestructurarlas y pues acabaron cerrando. Afortunadamente, en ese momento, la banca ya se había fortalecido después de la crisis de 95. La banca, pues ahora sí que tuvo una poda y volvió a renacer con muchos mejores sistemas. Y entonces el mercado no resintió tanto la falta de financiamiento. Entonces, lo que ha causado las crisis en el sector inmobiliario y lo que causa las crisis en el sector inmobiliario es una sequía de la disponibilidad de financiamiento para tres cosas. Para la generación de suelo urbano, que eso generalmente se hace con capital, para la construcción, para la edificación, y para el otorgamiento de créditos hipotecarios. Entonces, esos son los elementos que cuando se juntan esos elementos es cuando más sufre el sector. Sí, justamente hacia eso iba, Jim. Tengo entendido que justamente esta crisis, sobre todo la última que nos comentas, es la que ocasionaba que comprar casa en aquellos años fuera muy caro, ¿no? Y las tasas de interés eran muy elevadas a comparación de lo que sucede en la actualidad. Pues fíjate que es interesante porque las tasas hipotecarias en México, o sea, todo se remonta, desafortunadamente, a la crisis financiera que empezó en 1981, donde por una pues, reticencia del entonces presidente de la República, López Portillo, de no devaluar a tiempo el peso, eso generó pues, otra vez un imbalance en la estructura de la balanza de pagos de México, que llevó a una evaluación, que llevó a un incremento de las tasas de interés, y después, sumado a la devaluación y al control de cambios, pues la verdad es que las tasas de interés se disparó la inflación, y entonces, a partir de ¿qué te diré? Como de diciembre bueno, de cuando entró a la presidencia el licenciado Miguel de la Madrid, pues el objetivo era volver a controlar la inflación. La inflación se había salido de control. Y entonces se trataron varias cosas. En 85 pensaban que ya la habían controlado justo antes del Mundial, que fue en 86. Se hizo más suave, o sea, más laxa, lo que llaman la política monetaria los economistas. Y aquí
pues yo te diría, algún buen amigo economista podrá explicar esto mejor que yo, pero pensaron que la inflación ya se venía controlando, se hace más laxa la política monetaria, rebota la inflación, tuvimos el pico de inflación y de tasas en México en 87, la inflación en México en 87 fue del 153%, ¿no? A partir de 1987, para contrarrestar pues, todos los errores en política económica que se habían hecho desde 1973, con esa famosa frase de que la política económica se lleva en los pinos, y el presidente Echeverría, que le quitó la independencia al Banco de México. La verdad es que desde entonces estábamos batallando como una persona que quiere ponerse a dieta y no logra bajar esos kilitos que subió en las fiestas y pues trata de bajar y ya está bajando y de repente bola, se va y se echa un banquetazo y vuelves a subir y te vuelves a poner a régimen y tal, pero México se puso a régimen muy estricto de 1987 en adelante. Se logró poco a poco empezar a controlar la inflación y las tasas de interés empezaron a bajar y empezaron a tener un comportamiento mejor. Tú ves el pico de las tasas de interés hipotecario. Una de las cosas que desarrollamos en esa época, siendo asesores de Banamex, fue lo que se llamaban los créditos de doble índice, porque cuando las tasas hipotecarias son muy altas, el componente inflacionario es lo más caro. Entonces, para que la gente lo pueda pagar, tienes que tener créditos donde la mensualidad va subiendo más o menos proporcional a sus ingresos. Entonces, en los 80s, para que pudiera haber créditos hipotecarios, hicimos eso, pero imagínate que en los 80s la tasa hipotecaria pues llegó a ser del 130%. Y entonces, de ahí empezaron a bajar, llegamos a 95, las tasas hipotecarias ya estaban por ahí del 18%, etcétera. Viene el error de diciembre, se disparan otra vez como hasta el 70-80%, y a partir de entonces hemos tenido una tendencia a la baja. Afortunadamente, en 2008, 9 y 10, la verdad es que no hubo un repunte de tasas. Las tasas hipotecarias han sido bastante estables los últimos 20 años, o sea, de 2004, 2005 para acá, han sido bastante estables. Y entonces, ahorita tenemos, de hecho, el nivel de tasas más barato en la historia del país. Sí, y justamente hacia allá me gustaría ir, Jean, porque ya vimos como el aspecto negativo y las repercusiones en el sector inmobiliario y de vivienda. Pero se me viene a la mente el sector asegurador, Jean, que después del sismo del 2017 tuvo la oportunidad de optimizar sus servicios porque a partir de esa situación fue que fue mejorando sus productos para las personas que querían asegurar sus viviendas. Digamos que ese fue un lado positivo de un evento tan triste y tan trágico. Pero en el caso de la vivienda, Jean, ¿cuáles crees que fueron las lecciones que se aprendieron de estas crisis anteriores? Y desde tu punto de vista, ¿esos aprendizajes están sirviendo para enfrentar lo que venimos viviendo desde el 2020? Mira, yo te diría que lo que aprendimos, lo más importante que aprendimos es que el peor error que puedes tener es quitarle el fondeo y el financiamiento a la industria. El producto que se vendía, el producto hipotecario que se vendió entre 1988 y vamos a decir casi el año 2000, 99, 2000, era un producto que era ayudaba al cliente a poder comprar una casa, pero matemáticamente era un producto muy complejo. Y muchos de los banqueros no entendían las matemáticas del producto. Y a principios de 95, de repente vieron sus carteras y dijeron, pues, los créditos automotrices, 90% de mora, chin. Los prendarios, 80% de mora. Los tarjetas de crédito, 60% vencida. Los hipotecarios, 3% vencido. Chispas. ¿Cuál es la tasa más cara que le podemos cobrar a estos amigos? Entonces nosotros les decíamos, no, es que
si tú le cobras la tasa más cara que te permite el contrato, vas a romper la cartera hipotecaria, va a quebrar tu cartera. Y entonces, lo que sucedió en ese entonces es que muchos de los bancos subieron la tasa muy agresivamente y en los créditos que tienen doble índice, que se ajustan con inflación, el factor que más te interesa es lo que se llama la tasa real. Y la tasa real, simplificando el análisis, es el diferencial entre la tasa de interés y la inflación. Entonces, cada crédito tiene lo que se llama una tasa de repago. Entonces, ¿qué porcentaje del capital pagas cada año? Entonces, para que un crédito que se ajusta con inflación se pague, tu tasa de repago tiene que ser mayor al diferencial entre la tasa y la inflación. Pues mientras eso sucede, es un poquito como, te acordarás en la primaria, que todos hicimos este ejercicio, si tú tienes un tren que sale de la estación a las 6 de la mañana a 20 kilómetros por hora, y tienes otro tren que sale de la estación a las 10 de la mañana a 100 kilómetros por hora, ¿estás de acuerdo que el tren rápido eventualmente va a alcanzar al tren lento? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? En los créditos hipotecarios con doble índice que teníamos en ese entonces, pasaba lo mismo. Lo que pasaba es que tu saldo crecía, pero crecía más despacito que la inflación. Y tu mensualidad crecía a una tasa similar a la inflación. Entonces, la mensualidad crecía más que el saldo. Entonces, por diferencia de crecimientos, eventualmente el pago alcanzaba el saldo. Pero eso era muy complicado. Y entonces muchos bancos no lo entendieron. Y entonces lo que hicieron fue que llevaron a sus carteras al quebrante. Lo que aprendimos de eso es que, una, no le dejes al mercado sin liquidez. Y la otra es que pues, los clientes no son tontos, los clientes se platican entre ellos. Entonces hay que cuidar tu cartera y hay que cuidar la originación nueva para que no te quedes sin originación. En esta crisis en el 2020, afortunadamente no hemos llegado a crisis, cosa que es fantástico. Lo primero que hicieron los bancos, dijeron, pues es muy probable que muchos desarrolladores vayan a tener que parar sus obras, porque por los semáforos rojos que hubo en prácticamente todos los estados, pues tenías que parar las obras, ¿no? Entonces, eso lo que te hacía, pues es que parar las obras, pues no puedes, no puedes vender las casas, no puedes pagarle al banco. Entonces el banco lo que le dijo a los desarrolladores, bueno, pues te doy diferentes programas de diferentes bancos, te doy diferentes plazos para que puedas tú diferir los pagos de tu crédito de construcción para que ya que arranques, pues te puedas arrancarte y emparejarte, ¿no? Esa fue una cosa que hicieron los bancos, entendiendo y habiendo aprendido de lo que les pasó en 95. Te voy a decir otra cosa que fue una cosa muy, muy buena. En 95, cuando sucedió la gran crisis bancaria, tenías a muchísimas personas que eran nuevos en la industria, que eran personas que habían estado en casas de bolsa, o gente que recién acababa de terminar la universidad y se estaban incorporando al sistema financiero, etc. Y una cosa muy buena que sucedió en este 2020 es que si tú ves a todos los directores hipotecarios de todos los bancos, prácticamente todos ellos y ellas estaban en las áreas hipotecarias en 2009 y 2010. Entonces ya habían vivido esa gran crisis y entonces tenían la experiencia para poderse adelantar a los problemas que tuvieron, y eso fue muy bueno. O sea, tú ves todos los diferentes directores hipotecarios, Paulina Prieto ahí en Scotia, Enrique Margain en HSBC, Ricardo García Conde en Banamex, Pablo Sadek en Bancomer, Marco Antuñano y algunos otros en Santander y los diferentes bancos, pues todos son veteranos del sector. Entonces eso te ayuda
porque cuando viene una crisis y tienes pura gente que nunca ha vivido una crisis, pues se vuelve bien difícil el saber cómo responder. Y la ventaja también es que la vicepresidencia hipotecaria de la Asociación de Bancos de México, pues la verdad es que está lleno de veteranos ahorita, entonces hubo conocimiento que se pudieron compartir. Entonces, lo que hicieron también fue a los clientes hipotecarios, lo que hicieron fue decir, a ver, puedes no pagarme por un tiempo, y en vez de que eso te aumentara tu mensualidad o lo que tú quieras o tu morosidad, lo que hicieron fue que ese préstamo que te hicieron que no pagas en 6 meses, lo que hicieron fue extender el plazo del crédito. Entonces, el aprendizaje fue, como te digo, no estreses a los clientes y fíjate lo que les está pasando. Perfecto, Jean. Me gustaría hacerte 2 últimas preguntas, por favor. ¿Cómo resumiríamos, a lo mejor en 3 o 4 puntos, cuáles fueron las principales afectaciones en el sector inmobiliario a lo largo de 2020 y cuál es tu perspectiva para 2021? Pues mira, yo te diría que el primer gran reto que tenemos es que, de hecho, desde el 2007-2008, cada año estamos iniciando menos unidades y el sector se ha venido haciendo más chiquito. No estamos sustituyendo el inventario de lo que estamos vendiendo. Entonces, el sector se está haciendo más chiquito. Entonces, el año pasado simplemente se acentuó este efecto y entonces arrancaron muy poquitos proyectos, obviamente por 2 razones, ¿no? O sea, una razón es que los desarrolladores, los inversionistas, pues dijeron, híjoles, quién sabe qué vaya a pasar. Entonces, difiero mi decisión de arrancar un proyecto. Y segundo, las autoridades hicieron más complicado el proceso, o porque estaban cerrados, o porque no sabían qué iba a pasar, o porque en algunos casos, estaba yo platicando con algunos amigos desarrolladores, decías, oye, ¿cómo va tu proyecto? No, pues le dio COVID al director de aguas y se murió, ¿no? Entonces, pues tenías un problema de sustitución de cadenas de mando, ¿no? Entonces, el año pasado, nosotros hemos estado midiendo cuántos proyectos y cuántas unidades arrancan. Entonces, el año pasado se vendieron 235,000 viviendas nuevas, según lo que nosotros hemos podido medir. Pero solamente encontramos que se iniciaron menos de 100,000 unidades nuevas. Entonces, el reto que tenemos ahorita es que en muchos mercados y en muchos segmentos, se está agotando el inventario. Entonces, muchas personas no van a tener que comprar. Entonces, yo te diría que el primer reto que tenemos que hacer es motivar a que se invierta en el sector, que se invierta en la industria. Y eso requiere que haya un esfuerzo por parte no solamente de los inversionistas, sino del gobierno federal, estatal y municipal, para fomentar la inversión en el sector. Una de las cosas que ha pasado es que en muchos municipios, pues la verdad es que llega un desarrollador de lo que sea y pues le va en cara de pesos y centavos, ¿no? Porque pues pagan licencias, pagan mejoras al municipio, pagan una bola de cosas y entonces pues lo que haces es ver cómo le haces para sacarle más. Y si antes te llegaban 100 proyectos para ser autorizados y ahora te llegan 2, pues con esos 2 quieres que te paguen lo mismo que antes pagaban 100. México es un país que tiene una población joven. En los próximos 15 años, en México, se van a construir 19 millones de viviendas. De esos 19 millones de viviendas, depende de nosotros si esas viviendas son hechas con servicios, con licencias, con permisos, con escrituras. Asociado a cada vivienda hay 2 empleos. Entonces se van a generar 38 millones de empleos. Cada empleo genera una demanda de espacio inmobiliario como de 20 metros cuadrados. Entonces, si tú multiplicas 38 por 20, te da 760 millones de metros cuadrados techados que tenemos que hacer en los próximos 15 años para espacio laboral.
vamos a tener que hacer más o menos alrededor de 30, 40 millones de metros cuadrados de espacio comercial, alrededor de 20 millones de metros cuadrados de oficinas, y podríamos, si nos ponemos las pilas, hacer alrededor de 200 millones de metros cuadrados de espacio industrial techado y 260,000 nuevos cuartos de hotel. Entonces, dada la demografía de nuestro país y dada la posición que tiene nuestro país en la geografía del mundo y con la oportunidad que nos presenta el nuevo tratado de libre comercio con Canadá y Estados Unidos, y el hecho de que por primera vez en la historia el comercio transpacífico y el transatlántico se han igualado, México está en una posición perfecta para tomar ventaja de esto. Entonces, la perspectiva del sector inmobiliario hacia adelante es espectacular, y lo que tenemos que hacer es comunicarla y encontrar la manera de que el capital y la inversión fluya a nuestro sector. Muchísimas gracias, Jim, por compartirnos un panorama tan completo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos verte muy pronto en otro evento de Forbes. Amigos, es momento de despedirnos, pero los invitamos a que sigan conectados en el foro Forbes Conecta Real Estate, la reinvención del sector inmobiliario. Jim, amigos, hasta pronto. Nos vemos la próxima. Gracias por invitarme. Gracias, Jim. Bye, bye.